Bienvenidos a su programa Los Derechos del Contribuyente. Les saludo a su amigo el licenciado Ricardo Landín, experto en Derecho Fiscal, y como siempre quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por Facebook Live, el cual vamos a señalar que pues, nos pueden mandar ahí mensajes, saludos, consejos, algún tema que quieren que toquemos, algún caso que quieren que platiquemos ya de un caso real. Con todo gusto estamos a sus órdenes y vamos a platicar los teléfonos de la cabina para que nos ubiquen 55 84 11 40 85. También tenemos el teléfono de la oficina de un servidor 50 86 40 54, y también vamos a dar el WhatsApp también de un servidor personal aquí de nuestra firma, para que nos puedan ubicar. Es el 56 64 65 97 18. Repito, 56 64 65 97 18, donde me pueden consultar directamente aquí por WhatsApp y podemos contactar cualquier tema que quieren que platiquemos con todo gusto. Y bueno, pues el día de hoy tenemos este tema muy importante que le quise dar un enfoque muy personalizado y se llama defensa fiscal para empresarios. ¿Y por qué para empresarios? Porque normalmente cuando hablamos de la defensa fiscal y hay pláticas, cursos o algún programa adicional que tenemos este tema de la defensa fiscal, pues va encaminado a los expertos que conocen o que ya han venido caminando este estudio del derecho fiscal, de la defensa fiscal, sobre todo pues contadores, abogados, asesores, personas que están en el medio de forma técnica, pero el día de hoy quise tocarlo para los empresarios, para que nos escuchen desde una visión, desde un lenguaje, desde una visión como lo tienen los empresarios, que finalmente son los que toman las decisiones en las empresas, los que realmente tienen que decidir qué elementos son los que van a dar prioridad para atender problemas fiscales y las decisiones finales que van a tomar. Y por eso pues va encaminado el día de hoy para los empresarios dueños de empresas, negociaciones, dueños de alguna actividad que realicen por su cuenta, ya sea como profesionistas que tengan algún negocio, ¿verdad? Que tenga pues mucho, poco personal, pero que al final de cuentas sean independientes para que tomen las mejores decisiones. Y bien, pues por eso el día de hoy tomamos este camino de orientarlos de una manera de vida. Pues bien, vamos a ver que este tema de la defensa fiscal para empresarios pues es muy importante. Primero porque los dueños de las empresas deben de conocer que tienen derechos como contribuyentes, ya sea que sean personas físicas con actividad empresarial o que tengan algún negocio, alguna sociedad anónima, alguna sociedad civil, que tengan alguna actividad que desarrollen habitualmente, pues saben que van a o tienen que conocer que tienen derechos como contribuyentes para que los puedan ejercer adecuadamente. ¿Cuáles son estos derechos que están previstos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente? Pues vamos a comentarlos y a platicar algunos de los más importantes. Primero, recibir información y asistencia de las autoridades fiscales. Esto es muy importante porque pues en la práctica los empresarios son los que menos tienen el conocimiento, los que no son expertos en cuestiones contables, legales, fiscales. Y obviamente lo que buscan de una autoridad fiscal es que se les informe, se les dé una asistencia personalizada y sepan que cuentan con los derechos de poder actuar de manera debida. Y por eso es importante que se les respete esta información, inclusive hasta cosas obvias. A veces preguntan los empresarios cosas obvias que para nosotros son muy obvias, pero para ellos no. Entonces aquí no hay pregunta obvia. Por favor, es importante que ustedes puedan plantear cualquier pregunta con las autoridades fiscales, por muy obvia que sea. Segundo, obtener el derecho a devolución de impuestos que proceden. Eso es muy importante porque una visión del empresario es, híjole, tengo temor de ver si presento una solicitud de devolución porque sé que en la práctica me han comentado que hay represalias,
que la autoridad fiscal, si pido una devolución, pues al rato me la va a voltear y me va a ir con todo porque va a decir, porque estás pidiendo devoluciones. Entonces aquí hay que romper ese paradigma, porque es importante que ustedes sepan que el empresario tiene todo el derecho de poder solicitar una devolución de impuestos si así procede. Aquí lo importante es, como sugerencia, como tip, que tengan muy bien peinado todos sus antecedentes, todas sus declaraciones documentales, todo digamos, el background que tenga la devolución para que pueda ser procedente, y esa es la única recomendación que podríamos darle práctica al empresario, pero que se animen, que no tengan miedo, que no hay represalias, que al contrario, es un derecho que ustedes tienen como empresarios, como su empresa, como su negociación, que puedan obtener una devolución de impuestos. También es importante que sepan que como derecho es importante que sepan cuál es el estado de los trámites fiscales que están actuando. Es decir, si yo presento una solicitud, ¿verdad? Un escrito libre o algún formato, alguna aclaración, pues es un derecho a conocer que pues es una respuesta. ¿Cuál es lo que yo estoy pidiendo? ¿Cuál es la respuesta a esa solicitud? ¿Por qué va encaminada? Y sobre todo conocer cuáles son los fundamentos y motivos de las respuestas, y si no, pues hay que presionar porque es su derecho que conozcan el estatus y que no queden en el limbo. Dijo, es que finalmente, por ejemplo, yo quería cambiar de régimen, yo tengo una consulta con cual no me han resuelto, y entonces eso me crea una afectación directa. Pues sí, entonces con estos derechos ustedes tienen la oportunidad de saber, ¿sabes qué? Pues yo tengo mi derecho como empresario a saber dónde estoy parado en ese trámite fiscal. También se dice que existe el derecho de conocer la identidad de las autoridades fiscales que están resolviendo o relacionadas con los trámites fiscales, pues también es un derecho importante de conocer su identidad. Obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas, pues es muy importante, porque a veces no tenemos el acceso a esas declaraciones, a lo mejor el contador pues ya no te las quiere dar. Eso en la práctica, pues a veces las relaciones, pues como todo, pueden ir cambiando entre despachos de contadores, con el empresario, con el asesor, y entonces, bueno, pues dice, bueno, yo quiero saber cómo estoy parado. ¿Por qué? Pues porque imagínate qué tal que si me están diciendo que tengo las declaraciones presentadas, que todo está al día, y que resulta que no. O sea, tú te das cuenta que pues desafortunadamente el contador no hizo su tarea, no presentó sus declaraciones y te está causando un perjuicio. Entonces, tú le puedes acercar como empresario a la autoridad fiscal y sabes que pues yo tengo el derecho a que me informes cómo está mi información, mi estatus de mis declaraciones, para efecto de ver si están bien presentadas, si hace falta algo, y si no en su caso, pues ver cómo las puedo presentar o cómo puedo asesorarme de un experto contable o algún asesor fiscal para que me ayude a estar al corriente en mis obligaciones fiscales. Pues bien, también el derecho a formular alegatos, ofrecer pruebas, ¿verdad? Para impugnar algún acto que a lo mejor me determina alguna deuda, algún acto de molestia, pues es mi derecho. O sea, no te pueden coartar y decir, no, es que ya no puedes presentar, o nada más presenta nada más una aclaración. No, no solamente es eso. Sepan que pueden presentar sus alegatos, sus argumentos, pero también pueden anexar pruebas y documentos que los cuales soporten la información y que acrediten, por ejemplo, que ya presentaron sus declaraciones, que no hay lugar a multas. ¿Por qué? Porque fueron de forma espontánea antes de que llegara algún requerimiento. Entonces, todo esto es importante que ustedes como empresarios lo puedan tener muy en cuenta. También es muy importante que sepan que pueden corregir su situación fiscal. ¿Para qué? Pues por efecto de reducir o evitar multas. También su derecho a poder solicitar la reducción de multas, reducción de adeudos. Por ejemplo, ahorita que estamos con un programa de reducción muy importante para 2025 de accesos, recargos, multas, etcétera. Pues es su derecho, que sepan que pueden ejercerlo, y que no solamente les digan, ya sea el contador o la autoridad fiscal, no, pues que paga, tienes que pagar todo. No, bueno, a ver, dime qué facilidades yo tengo. Entonces, ustedes tienen que empaparse efectivamente de todos los programas que les beneficien. A ver, dame opciones, que ahorita actualmente qué hay, qué me puede beneficiar, por yo tratar de salir de esa situación. Sí sé que tenga deudos, no ha sido fácil, no es porque sea una cuestión voluntaria. A lo mejor la operación, los gastos primarios, etcétera, me han comido la operación, pero yo sé que
quiero estar al día con mis obligaciones y quiero ver la manera de que pueda pagar mis adeudos. Entonces, pues eso es importante que sepan que estudien, conozcan y exijan sus derechos de conocer cuáles son los beneficios, estímulos fiscales o todo lo que le pueda dar un apoyo para estar al corriente de sus adeudos o de sus obligaciones fiscales en caso de que no hayan sido auditados, requeridos, etcétera. Bien, pues también tenemos el derecho a no aportar documentos que ya fueron ofrecidos. A lo mejor dices, bueno, oye, es que me están pidiendo, yo como empresario me dicen, a lo mejor cambié de asesores y me están diciendo que otra vez tengo que aportar toda la información. Y es mucha información, realmente tengo que buscar o mover a todo mi área contable para que prepare esta información. Yo recuerdo que ya anteriormente se la había presentado a la autoridad fiscal, entonces eso es importante que ustedes lo manifiesten, lo comenten y sepan que si en un momento dado ustedes ya presentaron a través de sus áreas contables, de sus contadores información, que ya tienen poder el fisco, pues ya no es necesario que la vuelvan a presentar porque ese es un derecho precisamente para evitar pues doble trabajo, doble integración que lleva mucho tiempo. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan. También el carácter de la información que sea reservada, pues que no esté difundiendo la autoridad fiscal, datos sensibles que ustedes tienen de su operación en relación a sus obligaciones fiscales. También es el derecho a señalar su domicilio, ¿verdad? En los procedimientos, en los juicios que se llevan ya formalmente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues puedes señalar, o el derecho a señalar tu domicilio fiscal o cualquier otro que sea convencional, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio nacional. También obviamente pues es un derecho muy importante que es recibir un trato de respeto y consideración. Son dos palabras muy importantes, pero realmente hay veces que la autoridad fiscal pues se actúa de una manera un poquito agresiva, trata de amedrentar al contribuyente, entonces hay que decirlo, espérame, pues yo tengo el derecho a que me trates de manera respetuosa y me tengas consideración. Oye, estás viendo que actualmente perdí esta situación no por gusto, sino realmente tuve un accidente en mi empresa, se inundó la fábrica, tuvo un incendio, realmente de repente se me fue todo el personal, realmente tuve una situación externa por las condiciones ahorita del país, que ha bajado el trabajo, entonces todo esto tienen que tomarlo en cuenta la autoridad para ver el perfil o el tipo de empresa que es y tener esa pequeña consideración de los momentos que se están viviendo actualmente o lo que se pudiera llegar a pasar, como pasó hace unos años con la pandemia, con el cual, por ejemplo, pues obviamente, pues ahí no puedes exigirles que pague al 100 o que tenga flujo o que genere ingresos y pues realmente son momentos muy complicados, que lo que busca ya el contribuyente ya en esas situaciones ya no es tanto tener una utilidad, sino no tener una pérdida y poder continuar con su operación y en la medida posible pues seguir manteniendo las fuentes de empleo. Yo creo que ese es un punto muy sensible que debe de tocar la autoridad y aquí lo vamos a platicar. ¿Por qué? Porque la generación de empleos la generan las pequeñas, grandes, medianas y grandes empresas en este país. Son las que realmente nos generan, ya sea empleos formales o informales, pero aquí vamos a hablar no tanto de ese punto, sino de que tenemos que tener esa conciencia como empresarios que estamos generando fuentes de empleo y la autoridad también lo tiene que ver. ¿Por qué? Porque si me obstaculizas, si me congelas la cuenta, si ya no me permites facturar y me tienes saturado 6 meses, a lo mejor hasta un año que no podemos avanzar, pues imagínense la gravedad. Y aquí los que salen más afectados, ¿quiénes son? Pues los empleados, que realmente es su fuente de ingresos. ¿Y qué le vas a decir? Bueno, pues es que mira, no te puedo pagar o no te puedo sostener tu empleo porque tengo problemas con la autoridad, ¿verdad? No ha sido fácil que pueda sacar ese problema fiscal y entonces pues te tengo que despedir o te tengo que reducir el salario. Entonces realmente la afectación ahí, los que siempre salen perdiendo son los empleados y yo creo que hay que concientizar esa parte. Yo sé que no es un tema pues técnico fundamental para que puedas destrabar, pero sí eso puede sensibilizar y es importante que eso siempre lo toquemos en los foros porque aquí lo que se trata es ayudar al sector que está
haciendo uso, ¿verdad?, de las fuentes de empleo, y que no exista una situación que realmente afecta la operación y que haya una situación que trastoque otros esquemas. Entonces, pues como ven, todos estos derechos ustedes tienen que conocerlos como empresarios. Sepan que ustedes como titulares o como directivos de una organización, pues tienen que saber todo esto muy bien, porque es parte fundamental para que pues, puedan seguir operando, que no les tengan la operación, que realmente no se bloqueen, que sepan que hay salidas para poder arreglar los problemas, pero que de alguna manera pueden saber elegir con qué asesores van a trabajar, con qué abogados, contadores pueden trabajar, cuáles son los puntos que ustedes quieren debatir o arreglar con la autoridad fiscal, y que de alguna manera la defensa fiscal empiece desde una cuestión preventiva. Y para lo cual vamos a comentar cuáles son los principales riesgos que tenemos ustedes o que tienen ustedes o nosotros como empresarios en México desde un aspecto fiscal. Pues muy bien, es importante que ustedes sepan que lo que deben de cuidar ustedes como directivos de las empresas es tratar de que no caigan en esquemas de evasión fiscal. Esto es, no declarar o pagar impuestos intencionalmente, ocultando ingresos o utilizando estrategias fraudulentas. Aquí lo que es importante cuidar es que lo que busca el fisco federal es que realmente tú le declares cuáles son los ingresos reales que estás teniendo, que no le ocultes alguna información, alguna cuestión que realmente se considere que estás tratando de evadir con esa obligación. Y aquí lo importante es que ustedes a todo lugar pues siempre declaren lo que es. Oye, es que no tengo para pagar, bueno, sí, pero una cosa es que no tengas para pagar o que tu flujo esté bajo, pero otra cosa es que no evadas o engañes al fisco diciéndole que si tú ganaste 100 pesos, pues realmente le digas al fisco, pues nada más te estoy declarando 40, porque esos 60 es la omisión que le molesta a la autoridad. Entonces es importante que siempre, en la medida posible, tratemos de declarar los ingresos que sean los reales, porque si no, ahí vamos a ver que puede haber conductas inclusive delictivas de delitos fiscales, que lo que ya te sancionan ustedes como empresarios deben de conocer que lo que te va a castigar la autoridad no es tanto el que no pagues el impuesto, sino por qué no me informaste realmente o no me declaraste realmente el monto que era el correcto. Ese es el punto fino que ustedes tienen que ver, la declaración. Y obviamente que esté declarado, porque si no solamente no informas y peor aún no declaras, pues ahí está un agravante que te puede perjudicar a ti como empresario. También, pues, vigilar muy bien los esquemas que les ofrezcan para un tema de ilusión fiscal, es decir, cuando les ofrezcan utilizar métodos legales, pero que puedan ser cuestionados para reducir la carga fiscal, aprovechando vacíos legales, pues eso hay que tener mucho cuidado, porque se acercan muchos pseudo asesores o personas que dicen que tienen ciertas planeaciones, etcétera, que mira, hasta aquí vamos a utilizar aquí este vacío, porque la interpretación, porque aquí me permite meter esta figura. Pues sí, puede ser algo interesante, pero siempre ustedes evalúen los riesgos que puede llevar a cabo esta figura de la ilusión fiscal, y en un momento dado acérquense con expertos para ver si realmente estas prácticas las considera la autoridad como indebidas, si ya han sido vistas, si en la práctica ya están siendo muy auditadas, etcétera. Esas partes, esos puntos finos, acérquense antes de tomar las decisiones. No, es que mira, me la están vendiendo, está muy bien, la carga me está bajando bastante. Pues sí, pero ¿a qué costo? Aquí hay una regla que en el medio se dice: el peso que tú te ahorres o el día de hoy por ciertas asesorías te va a costar el día de mañana 3 pesos, es decir, más del doble. ¿Por qué? Porque te va a generar recargos, actos de molestia, gastos con asesores, con abogados. Entonces hay que tratar de ver esa situación y evaluarlo muy profesionalmente para efecto de tomar la mejor decisión y no nada más irte por la aparente ayuda que te va a dar de manera presente con alguna reducción de los impuestos que te puedan presentar. También es importante que ustedes conozcan que como riesgos en el tema de los errores en la contabilidad, ¿verdad? También puede ser un punto muy importante que les pueda afectar, es decir,
ya sea intencionalmente o que realmente exista un error por cualquier situación, ¿verdad? Esto es presentación incorrecta de la información o inconsistente en las declaraciones fiscales, pues eso también hay que cuidarlo mucho. O sea, no solamente hoy en día se trata de, pues ya la presenté y lo que me están presionando yo como empresario, a veces era la vieja guardia de los empresarios que decían, pues mira, contador, pues tú nada más presenta las declaraciones como sea, ahí pues tú acomódale y vamos a ver qué queda. No, se trata de hacer algún estudio real, serio, cómo se va a presentar la declaración, cuál es el monto que le van a fijar y que realmente ustedes estén conscientes de que tiene que ser el monto real, ¿verdad? Y que no tenga errores, que no te vaya a afectar, que no tenga alguna situación que inclusive te lleve a una omisión de ingresos, como son las declaraciones informativas, cuando tenemos préstamos, etcétera. Entonces, todos esos detalles hay que cuidarlos de manera cabal. En el tema del uso de los comprobantes fiscales falsos o operaciones simuladas, pues también es importante que ustedes ya cuiden esa situación. Hoy en día ya la autoridad tiene demasiada información para poder decir que realmente te va a ser válido un comprobante, que realmente pues se- lo estás utilizando tú como empresario porque dices, bueno, es una forma muy tentativa, muy que a mí me seduce para poder bajar el pago de mis impuestos. Pues sí, pero realmente ya con todos los cruces por la información tecnológica que tiene la autoridad, por los algoritmos que tiene, por la inteligencia artificial que maneja la autoridad fiscal, pues realmente te va muy en corto plazo te va a poder revisar que esa operación es simulada, que ese comprobante pues realmente no tiene un trasfondo real, que lo utilizaste solamente para un efecto fiscal, pues todo eso también hay que valorarlo porque eso también te va a poder ocasionar algún problema en el futuro. Y bueno, pues entonces esto es de los puntos que tenemos que tomar en cuenta para conocer que pueden existir riesgos, que la autoridad, lo que llamamos en la práctica, puede prender focos rojos y lo que queremos como empresarios es que no existan estos focos rojos y que no existan consecuencias sobre todo graves, incluyendo pues obviamente la determinación de multas, recargos, auditorías fiscales y acciones legales que puedan afectar la operación y sobre todo la reputación de la empresa, porque cualquier situación que te va a quedar, pues te va a afectar en tu opinión de cumplimiento, va a estar negativa, puede estar en una lista de deudores con créditos fiscales que no estén garantizados, todo eso te va a afectar porque obviamente hoy en día el juego en el mundo de empresarios que hacen operaciones con sus clientes o con proveedores, es que cualquiera de estos te va a pedir una información de que estés al día con tus obligaciones fiscales y si tienes alguna cuestión ahí, un punto negrito en tu reputación, pues te va a afectar porque ya no van a querer hacer operaciones contigo, ya no van a querer trabajar contigo y obviamente dice, no, sabes que no trabajes con esta empresa, ¿por qué? Porque no está al día de sus obligaciones fiscales y entonces me causa alguna cierta inseguridad, temor trabajar con él y obviamente, como lo estamos comentando, afecta directamente en la reputación empresarial de la misma. Entonces hoy en día, pues no solamente es la reputación, sino es que te puedan seguir, permitir trabajando con terceros en las operaciones que tú realizas en tu entidad o en tu organización. Entonces, aquí vamos a hablar un punto muy importante el día de hoy, como para los empresarios, para que sepan que la defensa fiscal hoy en día, ¿dónde creen que empieza? No empieza en impugnar a un tribunal, no empieza en, pues vamos a ver cómo ya me defiendo, no quiero pagar. No, la defensa fiscal hoy estratégica empieza en el tema que se llama prevención. Es decir, tomar medidas preventivas como empresarios. Ahí es donde el día de hoy 2025, después de que yo he estado estudiando y practicando y llevado miles de defensas fiscales, veo que la evolución tiene que ser en el punto o en el tema de la prevención con la autoridad fiscal. Entonces, eh, ¿por qué es importante hoy en día? Y le estoy dando este tip para que ustedes, empresarios, lo tomen. Es porque para evitar riesgos hay que tomar medidas preventivas, ¿sí? Y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Para qué? Vamos a ver más adelante
¿qué es lo que se busca? ¿Por qué estas medidas preventivas? Bien, lo que vamos a tratar de buscar, amigos dueños de empresas o de negociaciones, es reducir la posibilidad de errores. Es decir, hay que tratar de evitar errores en la contabilidad. Esto es muy importante. A ver, no es tan solo presentar, sino evitar el error desde los registros contables. ¿Cómo estoy registrando mis registros contables? ¿Qué concepto le estoy poniendo a mis registros contables? Y hoy en día, como ya la contabilidad es electrónica, ¿cómo estoy subiendo mi contabilidad electrónica? ¿Qué conceptos estoy señalando como contabilidad electrónica? ¿Por qué? Porque en ocasiones hay puntos o registros contables que más que ayudarnos van a perjudicar por la información directa o indirecta que le estás transmitiendo a la autoridad fiscal. Y obviamente en segundo plano es la presentación adecuada de las declaraciones fiscales, ¿verdad? Para evitar ¿qué? Sanciones, para evitar cuestiones de alguna auditoría, algún oficio de vigilancia profunda, etcétera. También este tema de las medidas preventivas es importante para qué? Para asegurar el cumplimiento normativo, es decir, que sepas, nosotros como expertos siempre damos un check-in a las empresas para ver cuáles son todas las obligaciones en todas las disposiciones fiscales y no fiscales o administrativas. ¿Para qué? Para mantenerte al día con la normativa fiscal y asegurar que todas las prácticas empresariales sean conforme a las leyes fiscales vigentes. Oye, es que ¿a poco era importante? Pues sí, te preocupaste mucho por el tema fiscal, que cumpliera, pero ¿qué crees? Nunca nadie te dijo que tu actividad era vulnerable, ¿sí? Entonces tienes que cumplir con ciertas disposiciones para cumplir con la ley que regula las actividades vulnerables por el tema del lavado de dinero. ¿Y qué crees? Pues te cayeron ahora por ese lado y te están haciendo una auditoría y te están fincando multas millonarias. ¿Por qué? Porque nadie te dijo todos el cúmulo de normas que tienes que cumplir por tu actividad. Porque es muy importante saber cuál es tu actividad, porque dependiendo de esa actividad, pues lo que tienes que cumplir, obviamente, a cabalidad. Si tu actividad inclusive es un tema con salud, con contacto humano, tienes un laboratorio donde haces análisis clínicos, pues aparte de todo esto, hay que saber que tienes que cumplir con normas sanitarias de salud y que al mundo un día te puede llegar Cofepris a hacer tu auditoría. Entonces, oye, ¿a poco era importante? Pues yo pensé que era nada más era un spa reductivo. Llegaban aquí las señoras y les hacemos pues cierto tratamiento para su piel, para evitar manchas en la cara, les daban, pues sí, pero utilizabas aparatos que involucran el contacto humano. Y entonces ahí es donde realmente te falló porque tú no tienes los permisos de Cofepris, etcétera, y entonces puedes ser acreedor también a sanciones o visitas administrativas. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de toda la normatividad que tienes que cumplir. Tienes que tener permisos, licencias, registros, avisos, ¿verdad? Todo eso tienes que hacer un due diligence normativo para saber cuáles son todas las normas que tienes que cumplir hoy en día. Y también, pues obviamente, como lo platicamos, proteger la reputación de la empresa, evitar daños a la reputación empresarial que podrá resultar en el cumplimiento fiscal de disposiciones fiscales o problemas legales. Entonces, es importante que ustedes, señores empresarios, sí o sí hoy en día, la defensa fiscal empieza con qué? Con establecer medidas, repito otra vez, medidas preventivas para mitigar riesgos fiscales. Y vamos a sugerir algunas de las medidas para que ustedes como directivos de las empresas las puedan tomar, o si la están tomando, chequen que ya la están llevando a cabo, o les falta por ahí alguna que sabes que esa me pareció interesante, no la estoy tomando, y vamos a ver cuáles son estas medidas. Primero, mantener una contabilidad precisa y actualizada. Eso es muy importante. O sea, que tengan muy buen despacho de contadores, un muy buen contador, que tenga mucha experiencia en hacer todo adecuadamente y no nada más por cumplir. Ya hoy, nada más cumplir una declaración ya no es suficiente. Es importante que tenga todo el respaldo, el conocimiento, que tenga toda su información documentada de la realidad de la operación. Esto es muy importante. ¿Para qué?
para tener una cuestión estricta para evitar problemas con la autoridad fiscal. Entonces, esta contabilidad tiene que ser llevada eh, en base a un buen cumplimiento fiscal, y para eso es importante lo siguiente. Primero, registrar como todas las transacciones, ¿verdad? A fin de asegurarse de que las mismas o las transacciones financieras se registren correctamente y a tiempo. Eso es muy importante, y que si hay sectores, como ejemplo, como la construcción, que a veces hay desfases entre lo que se registra y lo que se declara para efectos fiscales, entonces ustedes tengan la seguridad de que estas movimientos financieros o contables sean adecuadas eh, de una forma muy puntual, y que existen inclusive conciliaciones para saber por qué llegas a un registro contable y por qué llegas a una causación o a una declaración de un tipo de impuesto. También es importante que ustedes, señores empresarios, se den el tiempo de repasar qué sistemas contables hay en el mercado y cuáles son los que más les pueden quedar para tu actividad, ¿sí? Como organización. Porque no es lo mismo tener un negocio donde atendamos a miles de personas todos los días, que tengamos que tener controles, que tenemos que tener información que hay que mandarle a estas personas, llevemos pues sus estados de cuentas, etcétera, mucha información sobre nuestros clientes, a una empresa donde a lo mejor tengan 4 clientes, pero esos 4 clientes son muy importantes porque puede ser Pemex, porque puede ser la CFE, etcétera, que son 4 clientecitos, pero muy importantes porque te dan mucha obra pública, le das muchos servicios de gran magnitud. Entonces ahí es muy importante saber cuál es el verdadero o el mejor sistema contable que existan. Inclusive, quiero hacer una anotación aquí, no solamente que te permitan un adecuado registro, un buen registro contable, sino también la mejor toma de decisiones financieras, que te hagan un análisis de, de esquemas, de tablas, de comparativos entre una y otro para ver, a ver dónde estamos, para dónde vamos, porque dice que una empresa que no tenga control, pues no vamos a poder tomar las decisiones adecuadas. Entonces, que nos permita tener estos indicativos para poder llevar a cabo, digo, no solamente el tema fiscal, sino las tomas de decisiones a nivel directivo. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a reducir? ¿Qué gastos? Si hoy en día, por ejemplo, hay empresas muy grandes, digo, no decir nombres, pero que están haciendo ajustes muy importantes, se están quitando de un lugar, se están yendo a otro lugar, están reduciendo personal, pero esto no lo hacen por molestar o por decir, bueno, pues ya ahorita ya no me interesó, sino porque tienen que tomar decisiones, inclusive financieras, para poder subsistir y empezar desde atrás, tomar un paso atrás y impulsarse para ver cómo vuelven a tener mayores utilidades. Entonces, repito, la implementación de estos sistemas contables nos van a facilitar el registro y la gestión de información fiscal para que sea precisa y que estén actualizados con la normatividad vigente. También es muy importante hacer revisiones periódicas. Yo sé que dicen, pues tengo mi departamento contable, mis asesores, mis abogados, mis financieros, la gente de mi confianza que me ayuda con mis controles. Sí, pero tienes que sentarte y que te expliquen cómo están conjugando todos estos aspectos, cómo piensan presentar la declaración, inclusive mensual o trimestral o anual, y que ustedes sepan por qué están llegando esas cifras y realmente lo que está determinando el que tú declares una cantidad específica. Entonces, involúcrense, señores empresarios, con sus áreas contables, con sus abogados, con sus asesores, y si no, pues que les expliquen de un lenguaje muy sencillo para que ustedes entiendan por qué se está llegando a esas cifras y que digas, espérame, a mí no suena coherente esto, realmente, ¿por qué estás declarando una pérdida si yo sé que hubo mucha utilidad? No, es que mira una estrategia, porque la pérdida, no, espérame, no, porque si estás declarando una pérdida indebidamente, me vas a perjudicar, porque el día de mañana me van a auditar y me pueden generar no solamente la generación de ingresos omitidos, sino una sanción, una multa muy fuerte por haber declarado una pérdida fiscal que era indebida. No, es que mira, te voy a ayudar y aquí lo registramos. No, no, espérame. Entonces, esos puntos, esas revisiones, esas juntas que tengan con sus contadores, con sus áreas contables, son muy importantes que las tengan. Yo creo que cada mes, ¿sí? Inclusive que
con ellos se revise de manera presencial del buzón tributario. A ver, dime qué ha llegado este mes en mi buzón tributario. Vamos a sentarnos, ábreme la computadora. Vamos a ver qué notificaciones nuevas hay. A ver, ¿y cómo atendiste este requerimiento? ¿Por qué no lo has atendido? ¿Por qué llegó usted esta invitación y no has hecho nada? Ah, no, pues es que mira, estamos esperando, no tenemos dinero y a veces los contadores, pues como no tienen flujo, pues no es que no lo hemos atendido. Una cosa es que no tengas flujo para pagar y otra cosa es que no atiendas y ves de qué manera puedas revisar conjuntamente con tu patrón o con el dueño de la empresa qué está pasando con el esquema fiscal de la entidad. Entonces, con esto, la sugerencia es que, señores empresarios, establezcan un calendario de auditorías internas y revisiones contables para identificar y corregir errores. Voy a subrayarlo antes de la presentación de declaraciones fiscales, porque una vez que presentas, pues sí puedes complementar, puedes corregir, puedes modificar, pero pues ya no es tan bien visto por la autoridad que estés cambiando, porque ya hay algo que le puede brincar y que te puede perjudicar a ti como empresario. Bien, también es muy, muy importante, anótenlo. Yo sé que es una cuestión que a lo mejor lo ven como un gasto, pero si lo ven como una inversión les va a evitar muchos dolores de cabeza. Voy a comentar. Capacitación. ¿A quién? Capacitar al personal en materia fiscal. A veces no nos damos el tiempo, no nos damos esa tarea de hacer esa inversión. Entonces, hay que capacitar al personal en materia fiscal de muchos temas. ¿Cuál te diría que son los más importantes? Pues hoy en día, por ejemplo, el tema de comprobantes fiscales, la facturación, los complementos, cómo voy a poder cancelar una factura, en qué momento, etc. Todo eso, esa parte y más que hoy existe el tema de carta aporte, los que manejan transporte de material, directo e indirectamente, pues el tema de carta aporte también es muy importante, si no vas a tener afectaciones con la autoridad fiscal. Entonces, por favor, capaciten a su personal aquí en mi firma, en los teléfonos que vamos a dar al principio y al final del programa. Por favor, los podemos asesorar. Damos cursos cerrados para empresas, para ustedes empresarios, o personalizado para ustedes como empresarios, o para sus asistentes o las áreas contables de sus empresas que manejen la operación. Hemos dado cursos en gasolineras, en cuestiones de restaurantes, hoteles, muchos giros que tenemos como clientes para poder dar atención, pero por favor capaciten y dense el tiempo. Repito, nosotros damos cursos cerrados para capacitar en muchos temas estratégicos fiscales para que el día de mañana tengan o eviten problemas con la autoridad fiscal. Créanme que es una inversión, no es un gasto y realmente van a evitar muchos dolores de cabeza. Entonces, hay que tener esa capacitación continua, proveer formación regular sobre los cambios en la normatividad fiscal y buenas prácticas en la gestión de impuestos. Obviamente esto va a llevar que también se fomente una cultura del cumplimiento, es decir, tratar ya quitarnos el esquema pasado, a ver cómo buscamos, cómo podemos cumplir. No, hoy en día cumplan y que sea siempre su prioridad el tratar de cumplir de la mejor manera. ¿Para qué? Para crear una cultura empresarial en la que se fomente el cumplimiento fiscal, que esta sea una prioridad, que no sea nada más como, ay, híjole, es que bueno, pues no, que siempre esté adelante, tratar de lugar, tener esa meta de cumplir con tus obligaciones fiscales y que todos los empleados comprendan su importancia, porque si no contagiamos y no saben la magnitud que es no complementar esto los empleados que manejan todas las áreas. Ah, es que después lo hacemos el informe. Después, pues vamos a tratar a ver qué informo. O por ejemplo, las áreas de recursos humanos de las empresas. Ah, pues que tengo mucha carga, ahorita tengo que sacar todo eso así, pero date la tarea de hacer un preregistro de alta de tu trabajador. Por el día de mañana, si tiene un accidente el mismo día que entra, pues evitar un riesgo de trabajo, evitar un capital constitutivo, problemas ante el Seguro Social, pues ¿qué te cuesta 5 o 10 minutos que te metas al programa, lo registres y hagas un preregistro? Y ya ves que a veces, pues llegan y se van al otro día, pues sí, pero si se va y tienes la mala suerte que ese día en trayecto a su casa lo asaltan o se cae de un transporte o realmente le pasa algo, o se puede morir o se puede medio no morir o puede tener un
riesgo importante. Oye, pues es que yo no sabía, yo pensé que pues ya después ahí lo vamos dando de alta, vamos a ver cómo evoluciona, a ver si me da el ancho como trabajador. Pues sí, pero lo que son situaciones trata de cubrirlo para evitar problemas. Esos detalles son muy importantes para evitar problemas con la autoridad fiscal. Bien, otro aspecto importante es implementar controles internos efectivos. Ese es el tema que hoy en día a los empresarios a veces no les cae el 20 o nadie les dice. Entonces, el tema de los controles internos hoy en día es algo sí o sí obligatorio. Repito, controles internos, no lo olviden. ¿Y estos controles internos qué son? Pues son procedimientos y políticas diseñadas para prevenir y detectar errores o irregularidades en la gestión fiscal. Vamos a ver cuáles son algunos de esos controles internos que tenemos. Pues, por ejemplo, es la segregación de funciones, es decir, asegurar que diferentes personas se encarguen de la autorización, registro, revisión de transacciones fiscales para evitar fraudes o errores. También la aprobación y autorización, es decir, en estos registros o controles internos, se debe de decir que existen niveles de aprobación y autorización para gastos, deducciones y otras transacciones que afecten las obligaciones fiscales. También es importante tener revisiones y reconciliaciones periódicas. ¿Para qué? Para revisar estas conciliaciones de cuentas periódicamente para detectar y corregir discrepancias a tiempo. Es decir, vamos a ver cómo hacemos estos papeles de trabajo con sus contadores y si hay algo que realmente sí esté desfasado o que hay una omisión, pues en un momento casi inmediato hacer la corrección. Otro aspecto importante es realizar auditorías internas y externas. Es decir, las auditorías internas y externas van a ser herramientas muy importantes, yo le diría que herramientas clave para evaluar el cumplimiento fiscal y la efectividad de los controles internos. Obviamente es importante que si hay auditorías externas, pues que no sea alguien que pues no tenga alguna relación con la empresa, que sea un amigo, un conocido, porque por tratar de quedar bien contigo, pues te decir, mira, no pasa nada, sí, eso está bien, no creo que pase nada, y que trate de decir que lo que estás haciendo de alguna práctica, pues tratar de que pues para evitar alguna situación personal, pues te diga que estás mal. Entonces, hay que programar auditorías internas regulares, es decir, evaluar periódicamente las prácticas fiscales y los controles internos para identificar áreas de mejora y corregir fallas. También es importante contratar auditorías externas que sean realmente especialistas en auditorías, porque hay contadores que pues llevan contabilidad, a veces hacen ciertas auditorías, pero no son expertos en auditoría. Sí busquen un despacho que su especialidad sea la auditoría independiente, y con ello vamos a involucrar a estos auditores externos. ¿Para qué? Para proporcionar una revisión objetiva y detectar posibles riesgos fiscales que puedan haber pasado desapercibido. Es muy importante también, otro consejo para tener esta buena práctica de preventiva para los empresarios, es mantener una comunicación efectiva con la autoridad fiscal, que puede ser el SAT, que puede ser el IMSS, Infonavit, pero siempre tener una muy buena comunicación. Establecer esa comunicación abierta con estas autoridades fiscales puede ayudar a resolver dudas y evitar malos entendidos. Entonces, las empresas deben consultar siempre ante las autoridades fiscales cuando surgen dudas, inclusive hasta hacer consultas. Nosotros aquí les podemos ayudar a hacer consultas si les queda duda si tengo que pagar este impuesto, no tengo que pagar, en qué momento tengo que pagar, porque aunque esté la ley, está el reglamento, están criterios, todavía tengo la duda y no quiero caer en una falta, en un incumplimiento. Pues entonces podemos crear consultas o generar consultas muy específicas sobre casos reales que tenga tu empresa, para que el fisco diga, no, mira, es que sí tienes que hacerlo de esta manera. Perfecto, entonces vamos a ir por esta línea para evitar algún tipo de criterio que a lo mejor dice el contador, bueno, pues es que yo siempre, así es así, la regla es clara. Pues sí, pero ¿qué crees? La autoridad dice, pues que no era así. Entonces es mejor tener el criterio para evitar problemas con las autoridades fiscales. Entonces, también pueden, otras recomendaciones, que puedan participar en programas de cumplimiento cooperativo, es decir, la autoridad fiscal
va a estar ofreciendo programas de cumplimiento cooperativo que permiten a las empresas o empresarios revisar conjuntamente sus obligaciones y corregir errores antes de que se conviertan en problemas graves. Documentar adecuadamente las transacciones es muy importante, donde conservemos documentos originales, ¿verdad? Y tengamos una debida organización de la documentación, porque si no tenemos ubicado todos los documentos por sectores, por áreas, por años, por meses, pues realmente el día de mañana si la autoridad fiscal nos pide una información, pues no sabemos dónde la tenemos, o sea, está ahí, pero no sabemos si está en la computadora, si está en una carpeta, dónde está, entonces hay que tener muy buen orden de toda la información. Eh, Obviamente asesorarse con profesionales fiscales que tengan la plena experiencia y que cada rubro realmente les puede dar, no solamente contable. Actualmente nosotros como abogados fiscalistas damos la asesoría de las operaciones, de los registros, porque sabemos el criterio de la autoridad y cómo lo está fiscalizando. Entonces, lo que buscamos es evitar problemas con la autoridad fiscal, y si el día de mañana aún así nos llegan a hacer actos de molestia o determinar créditos fiscales, pues los defendemos con todo gusto ante los tribunales federales que correspondan de la materia fiscal o local. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de no implementar estas medidas? Pues te van a generar multas, sanciones, revisiones, fiscalizaciones, daño a la reputación. Te pueden generar que te inicien auditorías fiscales o revisiones fiscales formales. Te pueden hacer cargos criminales, implementación de delitos fiscales. Oye, pues yo no sabía que era importante hacer mi cambio de domicilio adecuadamente. Pues sí, nunca le diste la importancia y crees que no era importante porque realmente, pues el día de mañana, no solamente eso, no te enteraste que había créditos fiscales importantes, que había auditorías en marcha, todo eso se te acumuló y obviamente ya el delito no solamente porque debas impuestos, sino porque estás como no localizado, que es uno de los delitos fiscales más usados por la autoridad fiscal. Entonces todo esto pues les lleva, repito, a que la defensa fiscal hoy para los empresarios va a empezar desde la cultura de la prevención, del conocimiento, del que se empapen hoy en día de todos los cambios fiscales, que realicen capacitación para sus empleados, para sus áreas que realicen facturación, áreas contables, áreas de contratación, recursos humanos. ¿Para qué? Para evitar problemas. Es donde vamos el día de hoy a tener la evolución de la defensa fiscal, que obviamente si llega a trascender a actuar ante tribunales, repito, pues lo vamos a hacer con todo gusto, pero los invitamos a que ustedes hoy en día, señores empresarios, lo hagan desde esta etapa. ¿Para qué? Para que se eviten situaciones que tengan o que conlleven problemas con las autoridades fiscales. Pues bien, pues es lo que queremos comentarle. Aprovechen estos consejos, llévenlos a cabo, no los dejen a un lado porque son puntos finos que nosotros vemos y le estamos transmitiendo de la práctica que llevamos todos los días en esta materia fiscal como especialistas. Pues bien, vamos a recordar los teléfonos de cabina para que nos puedan contactar: 5584 11 40 85, el teléfono de la oficina de un servidor para que nos contacten, les demos una revisión, un chequeo interno de sus empresas legal desde un punto de aspecto legal fiscal para evitar problemas con la autoridad fiscal. Es el 5086 4054, el WhatsApp también para que me puedan mandar mensajito, contactarnos por algún asunto que quieran, para alguna capacitación para su gente, cursos cerrados, muy especializados y con mucha experiencia, con gente experta en la materia como un servidor. Es el 56 64 65 97 18, repito, 56 64 65 97 18. Me mandan un mensajito por WhatsApp y nos organizamos y los saludamos y nos ponemos de acuerdo con todo gusto. Y aquí en el Facebook Live, donde nos pueden poner un like, un me gusta, nos pueden mandar un comentario. Y pues vamos a vernos en la próxima ocasión con otros temas de interés, como siempre, pensando siempre en ustedes, los contribuyentes, los empresarios. Y recuerden nuestro lema: defender al contribuyente siempre con un alto nivel. Se despide su amigo el licenciado Ricardo Landín, y recuerden siempre estudiar con toda pasión y dedicación. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes.
con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés.